Según como lo mencionan en el ejercicio anterior, eh, podemos sacar esta información. Es un sistema en el cual es un cilindro émbolo que tiene nitrógeno en su interior. El nitrógeno está en dos estados. En el estado inicial tiene un volumen de 0,07 metros cúbicos, una presión de 130 kilopascales, una temperatura de 180 grados centígrados, que en Kelvin sería 453 Kelvin, y en el estado 2 o el estado final la presión es de 80 kilopascales, aquí disminuyó, y es un proceso poliprótico y este nitrógeno se expande. Además, en el ejercicio nos mencionan que el exponente poliprótico es la relación de calores específicos. Ya con esta información sabemos de que el proceso es adiabático, es decir, un proceso en el cual no hay transferencia de calor. Entonces, este índice adiabático es n, pues el coeficiente, el exponente poliprótico. Entonces, este índice adiabático, que es la n, pues en un proceso adiabático, lo hallamos en las tablas. Para ser preciso, lo hallamos en las tablas A2 de las tablas termodinámicas. Y este índice adiabático varía de acuerdo a la temperatura en la que se encuentra el gas. En este caso, el nitrógeno, cuando está a una temperatura de 453, tiene este índice adiabático. 453 Kelvin tiene este índice adiabático. Bueno, realmente este es el índice adiabático cuando el nitrógeno está a una temperatura de 450 Kelvin. Pero como la diferencia de temperaturas no es tan grande, entonces podemos tomar este valor y el error, pues varía muy poco el índice adiabático, entonces el error que se comete va a ser casi insignificante. Listo, ya con esta información nos piden que hallemos la temperatura del estado 2 o la final como puse acá y el trabajo de expansión. Entonces tenemos primero que analizar el sistema. Como no hay transferencia de materia en este sistema, es un sistema cerrado y por definición en los sistemas cerrados la masa es constante. Además, como nos dicen acá, mencioné del índice adiabático, entonces este es un proceso adiabático y que es un proceso poliprótico. Entonces esto es lo que podemos sacar de este sistema cerrado. Ya con toda la información de acá aplicamos la primera ley de la termodinámica, que sería la transferencia de calor menos el trabajo realizado es igual al cambio de la energía interna. Por ser un proceso adiabático, esta transferencia de calor es igual a cero. Entonces quedaría como el trabajo de expansión, porque el único trabajo que aplica acá en este sistema sería trabajo de expansión. No hay ni trabajo eléctrico, ni de flecha, ni nada por el estilo. Entonces, este trabajo de expansión es negativo porque porque el gas se está expandiendo. En el caso de que se estuviera comprimiendo, este trabajo sería positivo, ya que cuando se está expandiendo, el trabajo está saliendo del sistema. Entonces, este trabajo de expansión lo podemos hallar de la siguiente forma. El trabajo de expansión es igual a la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 sobre 1 sobre n. Ya sabemos de que esta presión y volumen corresponde al estado 2 y esta presión y volumen corresponde al estado 1. Y esta n es el exponente poliprótico, pero como este es en un sistema, es un proceso adiabático, entonces para no complicarnos vamos a llamar esto el índice adiabático. Para hallar este estado de expansión nos hace falta el volumen del estado 2 y lo podemos hallar ya con esta fórmula, que realmente es la presión por el volumen elevado al índice adiabático es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión 1 por el volumen 1 elevado al índice adiabático es igual a la presión 2 por el volumen 2 elevado al índice adiabático. Desconocemos este valor y este valor. Entonces, y también conocemos el índice adiabático. Por lo tanto, podemos despejar el volumen 2 para hallarlo. Entonces aquí se saca la presión, pasa al otro lado dividiendo y
eh, aplicamos esta regla para quitar ese exponente de acá. Entonces, reemplazando los valores, pues la presión 1, el volumen 1 elevado al índice adiabático sobre la presión 2, y todo esto elevado a la 1 sobre el índice adiabático, y se elevó así para que en este lado de la ecuación se cancelará la n, o el índice diabático. Y ya como resultado tenemos que el volumen 2 es 0.10 metros cúbicos. Y este valor tiene sentido porque, como nos dice en el ejercicio, el nitrógeno se está expandiendo. Entonces, si se está expandiendo, entonces es lógico pensar de que el volumen del estado 2 es mayor que el volumen del estado inicial. Y como podemos verlo, es evidente que este valor es mayor que este. Entonces ya como tenemos el volumen 2, entonces reemplazamos todos los valores acá y ya podemos hallar el trabajo de expansión, que corresponde a la presión del estado 2, el volumen del estado 2, que es este, menos la presión del estado 1 por el volumen del estado 1. Todo esto sobre 1 sobre el índice adiabático. Y haciendo esta operación nos queda que el trabajo de expansión es 2.78 kilojoules. Esto, cuando queda positivo, significa que hay trabajo de expansión, pues se está expandiendo el sistema. En caso de que diera negativo, significaría que el nitrógeno se estaría comprimiendo, pero como se está expandiendo, entonces es entendible que este valor diera positivo. Entonces ya como tenemos el trabajo de expansión, por medio de la fórmula, en este caso del cambio de la energía interna, podemos hallar la temperatura 2. Ya vemos que el cambio de la energía interna sería la masa por C sub B. Este valor lo hallamos en tablas termodinámicas, y de hecho este valor lo podemos hallar en la misma tabla donde hallamos el índice adiabático del nitrógeno, y este C sub B lo hallamos con su respectiva temperatura, que en este caso lo podemos hallar cuando la temperatura es igual a 450 Kelvin según la tabla. Y a pesar de que, como mencioné anteriormente, que el proceso en el estado 1 la temperatura es 453 Kelvin, entonces no podemos aproximar y podemos tomar el valor del C sub B a una temperatura de 450 Kelvin. Entonces este valor lo hallamos de tablas, y este es el cambio de la temperatura. Y entonces simplemente despejamos acá, esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y temperatura 1 pasa al otro lado sumando. Tenemos el trabajo de expansión, también lo tenemos, lo sacamos de tablas. Esta temperatura 1 también la tenemos, que es 180 grados centígrados, pero no tenemos la masa. Sin embargo, asumiendo de que el nitrógeno en este ejercicio es un gas ideal, para facilitar los cálculos, entonces aplicamos la ley de gases ideales. Y como la masa es constante, podemos tomar estos valores de presión, volumen y temperatura en cualquiera de los dos estados. Sin embargo, no podemos utilizar los valores de estados porque no conocemos la temperatura 2. De hecho, ese es el valor que tenemos que temperatura 2 es el valor que tenemos que hallar, entonces no podemos hacerlo. Entonces utilizamos las condiciones del estado 1, y ya simplemente esta constante y temperatura la pasamos al otro lado dividiendo, y ya reemplazando los valores, que está la presión 1 por el volumen 1 dividido la constante del nitrógeno, que es esta, por la temperatura 1, y que tiene que estar en grados Kelvin, pero aquí ya la pasamos. Y haciendo esta operación nos queda que la masa es 0.068 kilogramos. Y como es un sistema cerrado, tanto en el estado 1 como en el estado 2 la masa es constante. Entonces ya como tenemos la masa, podemos colocar todos los valores en esta ecuación, y hallamos
esta temperatura. Entonces aquí reemplazando el trabajo de expansión, este menos es porque ya expliqué por qué es negativo, sobre la masa del nitrógeno, bueno, el gas del nitrógeno presente, por C sub B, ya dije que esto lo sacamos de tablas, más la temperatura inicial. Y ya resolviendo esta ecuación nos queda que la temperatura 2 es 398.63 Kelvin, o si lo pasamos a grados centígrados sería 125.6 grados centígrados. Este valor también tiene sentido porque si vemos en esta fórmula, si la temperatura 2 fuera mayor que la inicial, entonces este cambio sería positivo y todo este valor sería positivo, pero el problema de esto es que nos daría un valor positivo en el trabajo de expansión, pero en este caso el trabajo de expansión es negativo. Entonces aquí está, ya hallamos la temperatura 2, que es esta, y el trabajo de expansión ya lo tenemos, que es este. Entonces así es como se resuelve este ejercicio, y un proceso poliprótico y con un que a la vez es adiabático.